Tú sabes esa sensación rara, como cuando entras en tu casa y algo no encaja, pero no sabes el qué. Pues eso me pasó a mí un martes cualquiera de marzo. Ni era festivo, ni llovía, ni nada raro. Llegué del trabajo un poco antes de lo habitual porque la reunión con el cliente en Zaragoza se había cancelado. Subí a casa, abrí la puerta, y fue al colgar las llaves en el perchero cuando lo vi, una chaqueta que no era mía. Una chaqueta de hombre. No era nueva, pero tampoco vieja. Azul marino, de esas con coderas, elegante pero no de pijo. Yo no tengo ninguna así. No tenía marca visible, pero olía a un perfume fuerte, de esos caros que te dejan el pasillo oliendo media hora. Me quedé mirándola unos segundos. Primero pensé, ¿me estaré volviendo loco? Revisé mentalmente a quien había traído últimamente a casa. Ningún colega, ningún familiar. Y Marta no me había dicho que viniera nadie. Avancé por el pasillo como el que entra en un cuarto oscuro sin saber si hay alguien dentro. No se oía nada, ni ducha, ni voces, ni pasos. La cocina estaba vacía, el salón también. Todo normal. Pero esa chaqueta seguía ahí como si me estuviera esperando. Entré al dormitorio y ahí me congelé. Encima de nuestra cómoda estaba un reloj de hombre. No el mío. Uno de esos caros, de esfera negra y correa metálica. ¿Qué cojones está pasando? Abrí el armario y vi algo aún más raro, faltaban unas cuantas perchas. Las de Marta estaban todas, pero había huecos entre las camisas que yo colgaba. Como si alguien hubiera cogido 3 o 4 y se las hubiera llevado. Entonces noté otra cosa, la cama estaba tendida, sí, pero con más cuidado del habitual. Marta nunca estira la sábana de abajo, y ese día estaba como recién salida de hotel. Me fui al baño. Un cepillo de dientes nuevo. Azul, de esos baratos de supermercado, metido en un vasito al lado del suyo. Ahí ya se me encendió una alarma real. Pero lo más jodido vino después. Me fui directo al despacho, porque tenía la costumbre de dejar mis documentos importantes en una cajonera bajo llave. Desde hace años. Nada ilegal, solo cosas de trabajo, cuentas conjuntas, y sí, algo de dinero en efectivo por si acaso. Al abrir la cajonera, todo estaba ahí, excepto los 500 euros que había dejado hace 2 semanas. Ni rastro. No es que me importe el dinero en sí, pero me tocó las narices. Ahí ya no me aguanté. Cogí el móvil y llamé a Marta. ¿Dónde estás? Pregunté, sin rodeos. ¿En el Insti, por? Respondió con ese tono inocente que pone cuando sabe que algo pasa, pero no sabe qué. ¿Va a venir alguien a casa hoy? No, ¿por qué lo preguntas? ¿Seguro? Pausa. Ni larga ni corta. Solo la justa para confirmar que se estaba inventando la respuesta. Sí, claro. ¿Qué pasa, Javi? Nada, luego hablamos. Y colgué. A ver, no soy tonto. En ese momento no tenía pruebas de nada, pero estaba claro que algo raro había pasado en mi casa ese día. O en los últimos días. Empecé a fijarme más. Vi que en la papelera del baño había una cuchilla de afeitar que no era mía. Ni siquiera era de marca habitual. Comprada deprisa, probablemente en la farmacia de abajo. Y ahí, tío, ahí fue cuando algo en mi cabeza hizo clic. Esa chaqueta. Ese reloj. Ese puto cepillo de dientes. Aquí había dormido alguien más. Y no me lo habían contado. No hice nada ese día. No dije nada, no mandé ningún mensaje, no volví a tocar el tema con Marta. Esa tarde fingí que todo estaba bien, incluso preparé la cena. Macarrones con tomate, su plato favorito. Ella llegó a las 8, cansada, con el portátil en una mano y la mochila del instituto en la otra.
Me dio un beso corto y fue directa a ducharse. Como si no pasara nada. Como si no tuviera una chaqueta de otro hombre colgada en mi perchero, como si yo no me hubiera pasado toda la tarde repasando cada rincón de la casa buscándole lógica a lo que no la tenía. Se sentó a cenar frente a mí, me habló del nuevo jefe de estudios, de lo pesado que era uno de sus alumnos, del examen que tenía que corregir. Y yo asentía, bebía agua, comía en silencio, pero no escuchaba nada. Solo pensaba en si él había estado sentado ahí, en mi silla, comiendo en mi mesa, riéndose con mi mujer. Esa noche, cuando se acostó, esperé a que se durmiera. No por morbo ni por rencor, sino por necesidad. Quería comprobar una cosa más. Entré al salón, apagué todas las luces, me senté en el sofá y abrí la aplicación del router. Es una costumbre vieja que tengo por mi trabajo, revisar qué dispositivos se conectan. Y ahí estaba, justo lo que temía. Un móvil nuevo, sin nombre asignado, que había estado conectado al Wi-Fi durante varias horas ese mismo día. El modelo era un Samsung, distinto del que usamos nosotros. Estuvo conectado de las 12:13 hasta las 17:41. Esa hora coincidía exactamente con el momento en que Marta me escribió un mensaje diciéndome que no sabía si llegaría a tiempo a la reunión de la tarde porque tenía claustro. Apagué el móvil. Me fui a la cocina, me serví un vaso de vino y me lo bebí de un trago. No suelo beber, pero necesitaba que mi cabeza parara de dar vueltas. Luego me metí en la cama sin hacer ruido. Marta seguía dormida, de lado, con una pierna fuera de la sábana. Me giré hacia la pared y cerré los ojos. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, fui al trabajo como si nada. Pero no podía concentrarme. Cada vez que sonaba el móvil, saltaba. Cada vez que alguien hablaba de su pareja en la oficina, me daban ganas de gritar. A mediodía salí a fumar, aunque hacía meses que lo había dejado. Necesitaba aire, aunque no me calmaba nada. Empecé a preguntarme cosas que nunca me había planteado. ¿Quién era él? ¿Lo conocía? ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Fue solo una vez o venía de lejos? ¿Y por qué en mi casa? ¿Por qué en nuestra cama? No quería caer en la típica trampa de revisar sus cosas, de espiarla, pero ya estaba metido. Esa tarde, mientras ella estaba en el gimnasio, revisé sus cajones. No encontré nada raro. Ni condones, ni tickets de hotel, ni cartas, ni ropa interior nueva. Nada. Marta era más lista que eso. O simplemente no tenía necesidad de ocultarlo porque no pensaba que yo pudiera sospechar algo. Rebusqué en el coche, en su bolso, en su portátil. Nada. Todo limpio. Pero la casa seguía oliendo a él. O a su presencia, mejor dicho. Y yo no podía quitarme de encima la sensación de estar viviendo con una actriz. Decidí no hablar todavía. Preferí esperar y observar. Durante los siguientes días fui construyendo una rutina de vigilancia, silenciosa y meticulosa. Me levantaba antes que ella y revisaba su móvil mientras se duchaba, aunque tenía el desbloqueo facial activado, así que no podía entrar. Le hice una foto dormida para probar si su cara desbloqueaba el teléfono, pero no funcionó. Le pedí su código una vez, con la excusa de que necesitaba llamar desde su móvil porque el mío estaba descargado, pero dudó antes de dármelo. Me lo dio, sí, pero después de abrir la pantalla y borrar algo. No me dijo qué. Luego me miró con una sonrisa fingida y me dijo que tenía que borrar un audio del grupo del instituto porque hablaban mal de una compañera. Me reí por fuera, pero por dentro solo sentí ganas de agarrar ese móvil y estamparlo contra la pared. Un jueves por la tarde, la esperé en el coche frente al gimnasio. No me vio. Quería comprobar si realmente hacía ejercicio o si era otra excusa. Y no fue al gimnasio. Al menos no ese día.
Salió del trabajo a las 18:05, caminó hasta la avenida principal y se subió a un coche negro. Un BMW. No era Uber. Se sentó en el asiento del copiloto y se giró para besar al conductor. Lo vi claro. No fue un beso rápido. Fue un beso que solo se da cuando hay confianza, cuando hay deseo, cuando hay historia detrás. No pude moverme durante varios minutos. Tenía las manos en el volante, pero no podía arrancar. Me temblaban los brazos, como si de pronto todo el cuerpo me pesara el doble. No sentí rabia, ni tristeza, ni ganas de llorar. Solo vacío. Como si mi cerebro hubiera desconectado todos los cables para evitar que explotara. Miré el reloj, eran las 18:12. Saqué el móvil, abrí la cámara y les hice una foto. Sin zoom, sin edición, sin filtros. Solo eso. Luego me fui. No lo seguí, no quise saber a dónde iban. Ya no importaba. Esa noche no hablé. Ni durante la cena, ni mientras veíamos la serie de siempre, ni cuando nos acostamos. Me limité a escucharla hablar de su día, de los alumnos pesados, del nuevo examen que iba a preparar. La escuchaba con una distancia que me dolía, como si sus palabras ya no tuvieran sentido. Como si fuera una extraña repitiendo frases memorizadas. En medio de su discurso, me miró. ¿Te pasa algo, Javi? No, respondí, solo estoy cansado. Me acarició la cara, y sentí que me tocaba a alguien que ya no conocía. Tú últimamente estás raro, me dijo, como callado. Tú también, respondí, pero hace meses. Se quedó callada un momento, y luego sonrió como si no hubiera escuchado nada. Venga, anda, no empecemos. Y se dio la vuelta para dormirse. Yo no dormí. Pasé toda la noche dándole vueltas a una sola idea, ahora que sé la verdad, ¿qué coño hago con ella? Durante los siguientes 2 días me limité a funcionar en modo automático, cumpliendo con mi trabajo y evitando cualquier conversación innecesaria con Marta. No era miedo, era cálculo. No quería estropear el momento de la confrontación con un arrebato sin control. Sabía que necesitaba verla mentirme con los ojos, verla inventarse la historia, medir cómo reaccionaba cuando se daba cuenta de que ya no me tragaba nada. El viernes, después del trabajo, la esperé en casa. Preparé algo de comida para tener una excusa y fingir normalidad. Puse 2 platos, encendí una luz tenue en el salón y abrí una botella de vino. No lo hice por romanticismo, sino para que ella no sospechara que venía tormenta. Marta llegó puntual, vestida con una falda que no le había visto antes y una blusa clara que resaltaba ese perfume nuevo que me seguía recordando a la chaqueta que encontré. Entró sonriendo y dijo que había sido un día agotador. Yo asentí sin levantar la vista del plato y esperé a que se sentara. He pensado que podríamos cenar tranquilos hoy, le dije, sin tele, sin móviles, sin nada. Vale, respondió algo sorprendida, me parece bien. Empezó a servirse comida y yo la observaba sin disimular. No tenía prisa, ni buscaba un golpe teatral. Quería escucharla mentir, observar el proceso completo. Entre bocado y bocado, le pregunté con calma. ¿Dónde estuviste el martes por la tarde? ¿El martes? Pues en el instituto, teníamos reunión con el equipo de evaluación. ¿Por qué? Porque yo pasé por casa y me encontré una chaqueta de hombre en el perchero, un reloj en la cómoda y un cepillo de dientes nuevo en el baño. Su cara cambió de golpe. Primero sorpresa, luego una especie de cálculo rápido que duró apenas un segundo y después una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Ah, eso, sí, ya me acordaba. Vino el fontanero a revisar una fuga en el baño. ¿El fontanero deja su chaqueta, su reloj y su cepillo de dientes en casa del cliente? No sé, supongo que se lo olvidó. Yo ni lo vi, me lo dirías ahora.
¿Y el martes también viniste con olor a perfume de hombre? Pregunté sin alterar el tono, uno fuerte, de esos que cuestan más de lo que cuesta mi reloj. Marta soltó el tenedor y se recostó en la silla. Intentó parecer ofendida, pero no le salía natural. ¿Me estás acusando de algo?, preguntó, con ese tono de incredulidad que usan las personas cuando todavía creen que pueden controlar la situación. No te acuso, te pregunto. Pues no hay nada que preguntar. No he hecho nada malo. Entonces explícame lo del coche negro, el BMW. El jueves te seguí. Ahí se le borró la expresión. No fue un gesto teatral, fue más bien como si su cuerpo se hubiera quedado sin energía durante un instante. Bajó la mirada y se frotó las manos. No dijo nada durante casi medio minuto. Yo esperé. No necesitaba añadir nada. Finalmente, levantó la cabeza y soltó un suspiro que intentó parecer resignado, pero tenía miedo detrás. No fue lo que piensas, empezó, no pasó nada, de verdad. ¿Nada? Repliqué sin gritar, te besaste con él en el coche. Vale, sí, lo hice, pero no significa nada. Fue un error, un momento de debilidad. ¿Un momento? Porque por la confianza con la que te besó, parecía más bien costumbre. No fue planeado. Llevaba semanas agobiada con el trabajo, con todo. Él me escuchaba, hablábamos, y pasó. Pero no ha ido más allá. ¿Y cómo se llama?, pregunté, mirándola fijo. No quiero decirlo, no tiene sentido remover esto, fue un error. Lo quiero saber. Javi, por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Ya es suficientemente grande, Marta. Se levantó de la mesa, nerviosa, y empezó a caminar por el salón con las manos en el pelo. No quería hacerte daño, te lo juro. Ha sido una tontería, una locura. No pasó de ahí. Me sentía sola, tú estabas distante, todo estaba raro, y él apareció. Entonces fue mi culpa, le dije, por no darte conversación mientras te buscabas un amante. No digas eso, no me lo busqué, simplemente ocurrió. Nada ocurre, Marta, las cosas se eligen. Se acercó a mí, con lágrimas contenidas, como si todavía tuviera la esperanza de que me ablandara. Me tocó el hombro y bajó la voz. No quiero que esto acabe así. No quiero perder lo que tenemos. Lo que tenemos ya se rompió. Lo rompiste tú el día que dejaste entrar a otro en mi casa. No lo traje aquí, te lo juro, respondió casi gritando, eso que encontraste fue de antes, de un día en que él me acercó y pasamos solo a tomar un café. Nada más. ¿Un café con reloj, cepillo y chaqueta incluidos? Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar de verdad. No era el llanto de culpa, era el de alguien que se da cuenta de que se acabó el control. Me quedé quieto, mirándola sin compasión. No porque fuera cruel, sino porque ya no tenía dentro ni un gramo de empatía. Era como estar viendo una escena ajena, como si todo eso ocurriera en la casa de otros. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, pregunté después de unos segundos. No hay con él, ya te he dicho que no estamos juntos. Fue solo unas veces, hace meses. ¿Cuántas veces? 3, 4, no lo sé, no lo conté. ¿Y pensaba seguir mintiéndome hasta cuándo? No lo sé, no lo pensé. Creí que si lo cortaba, nadie se enteraría. ¿Y lo cortaste? Sí, hace semanas. Mentira. El jueves te vi. Marta apretó los labios y se sentó en el sofá. No me miraba. Estiró las piernas y se tapó la cara con el pelo. No decía nada. Le temblaban los dedos. Pasó casi un minuto en silencio antes de que hablara de nuevo. Vale, no lo corté del todo. Intenté hacerlo, pero él insistió.
No sé cómo parar esto sin hacer más daño. Ya lo hiciste. No quiero perderte, Javi, te lo juro. Ya me perdiste. La conversación siguió durante más de una hora, aunque lo que vino después ya fue un intento suyo de justificar lo injustificable. Habló de rutinas, del desgaste, de los silencios, de lo poco que hablábamos, de la falta de ilusión. Dijo que no sabía por qué lo había hecho, que necesitaba sentirse viva, que no buscaba sustituirme. Lo escuché todo sin interrumpir. Al final, cuando se quedó sin argumentos, se echó hacia atrás en el sofá, agotada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con voz baja. No lo sé todavía, le respondí, pero ya nada seguirá igual. Podemos ir a terapia, Javi, podemos arreglarlo. No quiero terapia, quiero respeto. Y eso ya no lo hay. Ella lloró en silencio, sin aspavientos. Yo me levanté, recogí los platos de la mesa y los metí en el fregadero. No era por orden, era por costumbre. Marta me siguió con la mirada sin decir nada. Cuando terminé, fui al dormitorio, abrí el cajón y saqué una maleta. Empecé a meter ropa sin mirar mucho. Ella se acercó corriendo. ¿Qué haces? Me voy a casa de mi hermano unos días. Necesito pensar. No te vayas, por favor. Ya no tengo nada que hacer aquí esta noche. Se quedó parada en la puerta, con los ojos rojos y los brazos cruzados. No dijo nada más. Cogí la maleta, la cerré, y salí del piso sin mirar atrás. En el ascensor, mientras bajaba, pensé en cómo un matrimonio de 9 años podía deshacerse en menos de una hora sin gritos, sin platos rotos, solo con verdades dichas en voz baja. Llegué al garaje, metí la maleta en el coche y me quedé sentado un rato con el motor apagado. No llamé a nadie, no puse música, no pensé en el futuro. Solo traté de entender en qué momento exacto Marta dejó de ser mi mujer y se convirtió en alguien a quien ya no conocía. Cuando por fin arranqué, eran casi las 11. Conduje hasta el piso de mi hermano en Torrente. Él me abrió medio dormido, sin hacer muchas preguntas, y me dejó el sofá. Me tumbé sin quitarme la ropa y cerré los ojos. No dormí, pero al menos ya no olía su perfume. El sábado por la mañana desperté antes de que saliera el sol, como si el cuerpo se negara a descansar, aunque estuviera agotado. Mi hermano dormía aún, roncando desde su habitación, y yo me quedé sentado en el sofá con la mirada fija en el techo. No tenía plan, ni estrategia, ni un objetivo claro, solo una sensación de desorientación constante. Salí a la calle temprano, caminé durante casi una hora sin rumbo y acabé en una cafetería de barrio donde solíamos ir Marta y yo hace años, cuando vivíamos más cerca del centro. Pedí un café con leche y me senté solo, observando a la gente entrar y salir, parejas, familias, chavales con resaca, gente normal que vivía sin saber que a otros se les había caído el mundo encima. No sentía rabia, no todavía. Lo que sentía era una mezcla de vacío e incredulidad, como si aún no me terminara de creer lo que había pasado, como si todo fuera una película mal contada. Pero sabía que no lo era, porque tenía las imágenes grabadas, las frases aún resonando en mi cabeza y la cara de Marta sin poder borrarse de mi memoria. Volví a casa de mi hermano y le dije que iba a estar unos días fuera, que no quería hablar con nadie, ni dar explicaciones, ni fingir que estaba bien. Él no preguntó demasiado, solo asintió, me ofreció su llave de repuesto y me deseó que descansara. Me metí en el coche sin rumbo, conduje durante 2 horas hacia el norte y acabé en una pensión de carretera en Castellón. No era un sitio bonito, ni especialmente barato, pero me daba igual. Pedí una habitación para 4 noches y pagué por adelantado. No tenía plan, pero sabía que necesitaba aislarme. Durante ese primer día me quedé encerrado, sin televisión, sin música, sin hablar con nadie. Solo pensaba. No en si podía perdonarla, porque eso ya lo tenía claro,
sino en cómo podía hacer que entendiera de verdad lo que había hecho. Marta había dicho que no quería perderme, que no había significado nada, que fue un error. Y eso me enfurecía más. La frialdad con la que había gestionado todo, la calma con la que mintió durante tanto tiempo, la tranquilidad con la que había seguido con nuestra vida mientras se acostaba con otro. No me cabía en la cabeza cómo alguien podía hacer eso y luego volver a casa, preparar la cena, reírse con series, hablar de trivialidades como si nada. Esa capacidad para separar los mundos era lo que más me jodía. El domingo al mediodía recibí un mensaje suyo. ¿Estás bien? Decidí no responder. Por la noche me escribió de nuevo. Estoy preocupada. Avísame al menos si estás vivo. Lo leí sin abrir la conversación y apagué el móvil. Al día siguiente volvió a escribir. He hablado con tu hermano. Sé que estás bien. Por favor, dime algo. Lo ignoré también. No porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque necesitaba ganar tiempo, espacio y claridad mental. El lunes por la tarde decidí actuar. Fui hasta una copistería, imprimí las fotos del coche y del beso, hice 3 copias de cada una. Luego me senté en la habitación de la pensión y escribí una carta larga, sin insultos ni amenazas, solo hechos. Fechas, horas, lugares, detalles. Una reconstrucción fría de todo lo que había descubierto. Añadí una última línea: esto no es venganza, es justicia. Esto no es por despecho, es por dignidad. Guardé todo en un sobre y lo metí en mi mochila. Al día siguiente conduje de vuelta a Valencia. Eran las 11 de la mañana cuando llegué a la puerta del instituto donde trabajaba Marta. No entré. Esperé a que saliera. A las 12:30 la vi cruzar la calle con una carpeta en la mano, hablando por teléfono. Caminaba como siempre, sin prisa, sin preocupación. Me acerqué sin que me viera, me detuve a pocos metros y esperé a que colgara. Cuando lo hizo, se giró y me vio. La cara se le transformó en segundos. Pasó de la sorpresa a la culpa y luego a una especie de alivio tenso. Javi, por fin. ¿Dónde has estado? Necesitaba pensar. Me tenías destrozada, respondió, acercándose. No sabía si estabas bien, si ibas a volver, si querías hablarme siquiera. Si quiero hablarte. ¿Ahora? Ahora. Nos sentamos en un banco cercano. No había nadie alrededor. Ella me miraba esperando una reacción emocional, una súplica, un gesto de debilidad. Pero yo solo saqué el sobre de la mochila y se lo puse en las manos. Léelo cuando estés sola. No quiero comentarios, no ahora. ¿Qué es esto? Lo sabrás. Javi, yo. No digas nada, interrumpí, no me expliques nada, ya lo escuché todo el otro día. Solo quiero que entiendas que no fue algo planeado. No lo quiero entender. No me interesa tu versión emocional. Me interesan los hechos. Ella guardó el sobre en su bolso sin abrirlo. ¿Y ahora qué? Preguntó con la voz temblorosa. Ahora quiero que te vayas de casa. ¿Qué? Lo que has oído. Te vas. Esta tarde. No quiero compartir techo contigo ni un día más. No puedes echarme así, es mi casa también. No te estoy echando. Te estoy pidiendo que te vayas. Si no lo haces, mañana mismo contacto con un abogado. ¿Y los papeles? ¿Quieres divorciarte ya? Sí. Y lo vamos a hacer bien, rápido, sin escándalos. Pero tú no vas a seguir viviendo allí mientras yo decido cómo seguir con mi vida. ¿Y si me niego? Entonces lo haré por vía legal. Tengo pruebas de sobra. No hace falta llegar a eso, Javi. Tú decidiste hace meses llegar a esto. Yo solo estoy recogiendo lo que sembraste. Se quedó en silencio.
Bajó la mirada. Yo me levanté. Esta tarde paso por casa a recoger mis cosas importantes. Quiero que no estés. Llévate ropa, lo que necesites, pero vete. ¿A dónde quieres que vaya? Eso ya no es mi problema. Me fui sin mirar atrás. Esa tarde pasé por casa, recogí mi ordenador, documentos, libros, objetos personales. Marta ya no estaba. Había vaciado algunos cajones del dormitorio, había dejado las llaves en la cocina. La casa se sentía rara. No vacía, no silenciosa, sino alterada. Como si ya no fuera el mismo espacio en el que habíamos vivido juntos tantos años. Me senté un momento en el sofá, respiré hondo y me dije a mí mismo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Esa noche, dormí en casa de mi hermano. No soñé con ella. No soñé con nada. Pero dormí. Por fin. Pasaron 3 días sin que Marta dijera nada. No mensajes, no llamadas, ni un intento de contacto, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a tranquilidad. Estaba centrado en buscar piso, hablé con el abogado de un compañero de trabajo que había pasado por lo mismo y pedí cita. También informé a Recursos Humanos de que cambiaría mi domicilio, sin dar explicaciones, y pedí 2 días de vacaciones para poder gestionar el papeleo y organizar mis cosas. No le conté nada a nadie más, ni a mis padres ni a mis amigos, no porque quisiera ocultarlo, sino porque en este punto lo único que quería era terminar todo rápido y sin convertirlo en un espectáculo. Al 4.º día, mientras estaba saliendo del supermercado, Marta me llamó. No contesté, pero dejó un mensaje. Me pedía que la viera, que necesitaba hablar conmigo, que no era por insistir, sino por respeto, y que entendía si no quería, pero que solo quería decirme unas cosas, mirándome a los ojos. No me apetecía. Ni siquiera tenía curiosidad por lo que pudiera decirme, pero después de 1 hora dándole vueltas, decidí que lo mejor era cerrar esa parte de una vez. Le contesté por mensaje que podíamos vernos el viernes, a las 7, en el piso. Me respondió que estaría allí. Ese viernes, llegué 20 minutos antes. Quería tener el control de la situación, dejar mis cosas organizadas, abrir las ventanas, poner todo en orden. No era por ella, era por mí. A las 7 en punto llamó a la puerta. Llevaba una mochila al hombro y una carpeta en la mano. Entró despacio, como si fuera una visita en casa ajena. No nos saludamos con beso ni abrazo, solo un hola seco de su parte y un pasa de la mía. Se sentó en el sofá mientras yo me quedé de pie, apoyado en la encimera. No te voy a robar mucho tiempo, empezó, mirando al suelo, solo quería decirte unas cosas, aunque sé que a estas alturas quizás ya no sirva de nada. Entonces ahórratelas, le solté sin alzar la voz, pero sin suavizar nada. Lo entiendo. Pero igual quiero decirlas. Y si quieres, después me voy y no te molesto más. Habla. No quiero justificarme. No tengo cómo. Lo que hice fue una traición, completa. A ti, a nosotros, y también a mí misma. Nunca pensé que iba a hacer algo así. Nunca imaginé que me vería mintiéndote, haciendo cosas que siempre critiqué. Empezó como algo pequeño, una conversación, luego una comida, y me convencí de que no tenía importancia. Me dije a mí misma que no estaba haciendo nada malo, que solo necesitaba sentirme escuchada, comprendida, y cuando me di cuenta, ya no sabía cómo parar. Yo no respondí. Me limité a escucharla, observando cómo iba desenredando esa especie de confesión ensayada. Sé que no tienes ninguna obligación de creerme, pero nunca dejé de quererte. Por más contradictorio que suene. No fue falta de amor, fue falta de cabeza. No buscaba a otro, no quería reemplazarte, no planeé nada. Fue una mierda, lo sé. Pero no quería que esto terminara así. Pero terminó. Sí.
Lo sé. Y acepto todo lo que venga. Sé que ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿para qué querías verme? Porque no quería que lo último que compartiéramos fuera una discusión en la calle, con papeles y amenazas. Quería mirarte y decirte que, a pesar de todo, te agradezco los años que compartimos. Y que me arrepiento. Que ojalá hubiera parado antes, que ojalá hubiera tenido el valor de contarte la verdad cuando aún podía salvarse algo. No había nada que salvar. El día que trajiste a ese tipo a nuestra casa, rompiste todo. Lo sabías. Lo sé. Y no tengo excusas. Solo quería que lo supieras de mí, no por mensajes, no por abogados. Se hizo un silencio largo. Ella seguía con la vista en el suelo, y yo simplemente no encontraba nada más que decirle. No por falta de cosas, sino porque todo lo que tenía que decir ya lo había dicho o pensado tantas veces que repetirlo era inútil. ¿Vas a firmar los papeles sin problema? Pregunté. Sí. Ya hablé con un abogado. Dijo que si acordábamos todo entre nosotros, podía salir rápido. No quiero quedarme con nada que no me corresponda. Solo quiero irme con lo mío. Y así será, dijo ella, sacando la carpeta que traía y dejándola en la mesa. Aquí tienes una copia de lo que propongo. División de bienes, sin peleas. Quiero que esto termine sin más dolor. Perfecto. Lo revisaré y se lo paso a mi abogado. Gracias por aceptar verme. No lo hice por ti. Lo sé. Se levantó del sofá, cogió su mochila y se detuvo un segundo antes de irse. Me miró por fin. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero solo te pido que no dejes que esto te cierre a todo lo demás. Tú no hiciste nada malo, y mereces ser feliz otra vez, con alguien que te cuide bien. No respondí. Solo me giré para mirar hacia la ventana. Cuando volví la vista, ya se había ido. Me quedé solo en casa, con los papeles sobre la mesa, la puerta entreabierta y una sensación extraña. No era alivio, no era tristeza, era la certeza de que algo importante había terminado, y que por mucho que doliera, era necesario. Me senté a leer los documentos. Todo estaba en orden. Nada que discutir, ninguna trampa, ningún intento de quedarse con nada que no le correspondiera. Marta había entendido que no quedaba más que aceptar la derrota y asumir las consecuencias. Esa noche, volví a dormir en el sofá de mi hermano. Me preguntó si había hablado con ella y le dije que sí, pero que no había más que contar. Me preguntó si estaba bien y le dije que no, pero que iba a estarlo. Me ofreció una cerveza y acepté. Nos sentamos en silencio a ver un partido que ni me interesaba, pero agradecí la compañía. Al día siguiente empecé a buscar piso de forma seria. Encontré uno pequeño en Benimaclet, un tercero sin ascensor, con cocina americana y una terraza minúscula. Me lo quedé. No por ilusión, sino porque necesitaba algo propio, algo que empezara desde cero. Faltaba una última conversación, la que tendría con mis padres, que todavía no sabían nada. No tenía ni idea de cómo iban a reaccionar, pero sabía que tenía que contarles la verdad. Lo haría en persona. Lo mismo con un par de amigos cercanos. Todo a su tiempo. La decisión ya estaba tomada. El proceso había comenzado. Marta y yo ya no éramos nada, y aunque hubiera lágrimas, palabras y arrepentimientos, lo único que quedaba era seguir adelante con la cabeza en alto. Una semana después de la última conversación con Marta, firmamos los papeles del divorcio ante notario. Fue un trámite rápido, sin intercambiar más palabras que las necesarias para confirmar nuestras identidades y dejar claro que ambos estábamos de acuerdo en todo lo establecido en el acuerdo previo. No hubo discusión, ni necesidad de mediador, ni reproches. Ella fue con su abogada, yo con el mío, y cuando todo terminó, salimos cada uno por su lado sin cruzarnos la mirada.
No hubo despedidas, ni abrazos, ni frases de cierre. Solo un portazo simbólico al último capítulo de una historia que no terminó como pensábamos. Después de eso, pasé un par de días centrado en hacer la mudanza completa al nuevo piso. Lo hice casi todo solo. Mi hermano me ayudó con lo más pesado, pero el resto lo quise hacer yo, no por orgullo, sino porque necesitaba pasar por ese proceso sin compañía, como si al mover cada caja pudiera dejar también parte del pasado atrás. No llevé mucho. Mi ropa, algunos libros, mis herramientas, mi portátil, y unos cuantos objetos personales. El resto se quedó en el piso de antes, lo que era de Marta, lo que habíamos comprado juntos y que ya no sentía como mío. Ni me molesté en discutir por los electrodomésticos, el sofá o los adornos. No me interesaban. Lo único que quería era empezar desde cero. El nuevo piso no era gran cosa, pero tenía lo esencial: cama, mesa, una nevera decente, una lavadora vieja pero funcional, y silencio. No necesitaba más. No había cuadros en las paredes ni plantas en las esquinas, y durante los primeros días no me molesté en decorarlo. Vivía con lo mínimo, comía poco, dormía poco, hablaba casi nada. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en un lugar donde no me estaban mintiendo. Me tomé un par de días más de vacaciones y los usé para poner en orden los documentos, hacer cambios de dirección, cerrar cuentas conjuntas, actualizar registros bancarios. El proceso fue cansado, pero al final tenía todo limpio, sin vínculos con ella, sin cuentas por cerrar. Era como borrar el nombre de alguien de un archivo y dejar el espacio en blanco, sin sustituirlo por nada todavía. Pasaron unas semanas y empecé a retomar el contacto con amigos que había dejado de ver durante los últimos meses. No les conté los detalles, solo dije que me había separado y que estaba rehaciendo mi vida. Algunos preguntaron más, pero la mayoría entendió que no tenía ganas de entrar en detalles. Me ofrecieron planes, cervezas, cenas, partidos. Acepté algunos, rechacé otros. No por desprecio, sino porque todavía no me sentía listo para estar rodeado de parejas felices o conversaciones superficiales. Mi madre fue la más afectada cuando se lo conté. Me miró sin entender nada, como si le hablara en otro idioma, como si no pudiera procesar que su nuera perfecta había hecho algo así. Al principio intentó defenderla, como si necesitara una explicación que encajara con la imagen que tenía de nosotros. Luego se calló y solo me abrazó. No le conté todo, pero sí lo esencial. Le dije que no había marcha atrás, que no había discusiones ni violencia, pero que lo que se había roto no se podía arreglar. Me preguntó si estaba seguro, le dije que nunca había estado más seguro de algo. No insistió más. A partir del segundo mes, las cosas empezaron a estabilizarse. Me acostumbré al silencio del piso, a las mañanas solo, a cocinar para uno, a tener el control completo de mi espacio y mi tiempo. Volví al gimnasio, retomé lecturas que había dejado pendientes, empecé a dormir mejor. No rápido, no del todo, pero lo suficiente como para no arrastrar el día siguiente. Empecé a escribir en un cuaderno lo que pensaba, no con intención literaria ni como terapia, sino como una forma de ordenar ideas. Me sirvió para entender cosas que antes no veía con claridad, como en qué momento empecé a desconectarme emocionalmente del matrimonio, cuánto aguanté por costumbre y miedo al cambio, cuántas veces preferí callarme para evitar discusiones, y sobre todo, cuántas señales ignoré por comodidad. Volví a encontrarme con Marta una sola vez después de firmar los papeles. Fue por casualidad, en el supermercado, un viernes por la tarde. Iba sola, con un par de cosas en la cesta. Yo también. Nos vimos de frente en un pasillo y no había forma de evitar el encuentro. Nos saludamos con un gesto de cabeza, sin palabras. Ella forzó una sonrisa pequeña, yo solo asentí. No nos detuvimos. Seguimos caminando en direcciones opuestas.
Esa fue la última vez que la vi. Un día, sin pensarlo, me di cuenta de que había pasado una mañana entera sin acordarme de ella. Ni de lo que hizo, ni de lo que dijo, ni de lo que fuimos. Era como si el cerebro empezara a borrar partes que ya no necesitaba. Fue en ese momento que entendí que estaba saliendo de verdad. No porque hubiera encontrado algo nuevo o alguien más, sino porque ya no me dolía lo viejo. Había cruzado una línea invisible donde los recuerdos ya no tenían peso, donde la rabia se había diluido, donde las preguntas ya no necesitaban respuestas. Marta era parte de mi historia, pero ya no era parte de mi vida. Lo único que me quedó fue una sensación muy clara: no quiero volver a perder el tiempo. No quiero estar con alguien por costumbre, ni aguantar cosas por evitar la incomodidad de empezar de nuevo. Aprendí que cuando se rompe la confianza, no hay forma de reconstruir lo mismo. Se puede construir algo distinto, pero nunca igual, y en mi caso, no quería algo nuevo con quien me había mentido en mi cara durante tanto tiempo. No hay justificación que valga cuando se cruza esa línea. Uno puede fallar, equivocarse, incluso herir sin querer, pero mentir de forma calculada, durante semanas, mirar a alguien a los ojos sabiendo que estás engañándolo, eso es otra cosa. Y no lo perdono. Hoy vivo tranquilo. Sigo en el mismo piso, he hecho cambios pequeños, le he puesto algo de color, alguna foto, alguna planta. He vuelto a salir más, he conocido gente nueva, y aunque no estoy buscando nada serio, ya no me cierro a la posibilidad. Pero lo hago con otras reglas, con más atención, sin dar por hecho que todo va a salir bien. No tengo miedo, pero tampoco tengo prisa. Estoy bien como estoy, y si algún día alguien encaja en esta nueva vida, será porque se lo ha ganado, no porque necesito llenar un vacío. Nunca pensé que una traición pudiera enseñarme tanto, pero lo hizo. Me quitó muchas cosas, pero me devolvió otras que había perdido sin darme cuenta. Y aunque no le debo nada a Marta, le agradezco haber mostrado su verdadera cara a tiempo. Mejor ahora que dentro de 10 años, con hijos, hipotecas y vidas más entrelazadas. Al final, lo que importa no es cómo te rompen, sino lo que haces con los pedazos. Y yo, por fin, me los he reconstruido bien.